yo confío en que hablaremos de lo que más nos gusta, Mm. porque, bueno, supongo que a ti pues también te inspira muchísimo la horaria. Yo lo sé porque has publicado varias horarias, pues quizás podríamos hablar de cómo nos iniciamos en el tema de la horaria uno y otro y también pues algo de lo que es la semblanza histórica acerca de qué es este sistema que se basa Sí. en los principios del horóscopo. Y luego yo estoy seguro que nuestros Mercurios en Sagitario, pues en el calor, en el fragor de la conversación encontrarán cosas No hay que que darle rienda empujarán, suelta. empujarán viento en nuestras velas, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, sí, me encanta, me gusta encararlo De todas así. maneras, no va a ser un directo, con lo cual, si luego quieres editar o quieres pues hacer cualquier tipo de variación, la podemos hacer sin ningún inconveniente. No, no te preocupes, Mm, no te preocupes. Que salga como tiene que salir, que muestre la autenticidad de cada uno. ¿Viste? Yo a veces digo, bueno, tendría que poner un fondo acá, pero digo, este es mi taller, yo trabajo acá, es un taller sucio, digamos, porque bueno, yo trabajo, hago escultura, hago pintura, dibujo, hago arcilla. Acá tengo el costado donde trabajo con la computadora, tengo mi biblioteca, mi otra biblioteca allá. Entonces, veo ahora que está viendo todo esto bueno, de hecho, Nazaret apenas vio el fondo, lo primero que me dijo es, pero eso está muy desordenado. No, Bueno, pues fue a Nazaret, hablar, fue a hablar precisamente la mujer más ordenada del mundo. Llegué a su casa y dije, Dios mío, esta es casa de Nazaret, esto es una luna en Virgo. ay, claro, mira, mira, no sabía que tenía la Pero luna en claro, es Virgo. que tiene una luna en Virgo y dices, pues bueno, pues Ah, esto. Lo que pasa con la luna en Virgo es que es muy ordenada mirando el orden que tienen los demás. A lo claro, mejor está ella bien. misma es totalmente caótica, lo Ay, cual viene a ser claro, el caso claro, precisamente. claro, tenés Ella razón, tiene, puede ella ser tiene eso. la luna en Virgo y la tiene en la casa 7. Pero no, a mí me Ah, encanta tu fondo. Y ya me bueno, gustaría a bueno. mí tener, como tuve en otros momentos de mi vida, pues una casa con tanto espacio, ¿no? Sí, la verdad que esto, por suerte tengo este espacio. La verdad que es un espacio grande, que puedo ensuciarlo, que puedo cortar vidrio, inclusive en el piso, que se me caiga, rayarlo con la zapatilla y no preocuparme. ¿Viste? Mm. Dejar la pintura toda arriba de la mesa y a lo sumo preocuparme que el gato no le ande por encima, nada más. Digamos, no tener que estar corriendo y sacando las cosas si voy a comer, ¿viste? Que este, pueden convivir perfectamente la astrología y el arte en el mismo espacio y no pasa nada, ¿viste? Así que bueno, estoy contenta. Bueno, empecemos a charlar, si querés, hablamos de cómo empezamos en la astrología horaria, nuestras idas Ajá. y venidas y desventuras. Este, bueno, Bueno, si querés pues te cuento un poco yo cómo sí, empecé. efectivamente. Vos sabés que cuando yo empecé a escuchar que existía una astrología, yo estaba estudiando astrología por mi cuenta, y empecé a escuchar que existía una astrología que era como un oráculo, ¿no? Cuando le pedí a mi profesor, que en ese momento, el que yo te conté que tiene como la energía toda opuesta, digamos, a la tuya, Cáncer, Capricornio, casa 3, casa 9, que te conté, ¿no? Aunque ascendente Tauro. Me acuerdo que me dijo, no, eso es, prácticamente me lo descartó, él mismo como astrólogo. No, esto es una porquería. ¿Mm? Me lo descartó. Eso lo saco a colación porque si bien él tiene una formación clásica, descartó totalmente, eso me llamó la atención. Y lo mismo me pasó cuando en algún momento estuve por las escuelas humanísticas, que también descartaban totalmente la astrología horaria, la descartaban, como invalidándola, como tratándola bueno, esta es la hermana menor, bueno, está bien, sí, se usa para encontrar gato, pero no es seria, digamos, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, un día cansada de toda esta situación, de que nadie me la enseñaba, porque seguramente era porque no la sabían,
era muy simple. Fui a comprarme un libro yo, me compré el clásico de astrología el de William Lilly, Astrología Horaria, pero es el de William Lilly que está traducido, bueno, lo tengo acá, bueno, tiene una traducción de Zadkiel. Sí, Es el clásico, digamos, el que primero accedes, creo. Me parece que es el primer libro al cual accedes. Bueno, la verdad que me dio un panorama, pero no le terminaba de encontrar la vuelta, ¿viste? sí. No sé, ¿lo leíste el libro? Sí, es astrología cristiana, tiene varios libros. Mm, Las traducciones al castellano son bastante poco agraciadas. ¿Sí? sí. Es un libro muy denso, muy aburrido, Mm, y en realidad explica pues ya una tradición de lo que es la astrología horaria en aquellos tiempos, pues ya bastante corrompida, ¿no? ujú, De hecho, William Lilly pues es el gran heterodoxo dentro de la escuela de lo que se denomina la astrología tradicional. Los no reconoce la tradición árabe, aunque fusila muchos de los textos árabes de manera muy notoria, y a la ujú, vez los denuestra y los copia. O sea, por ejemplo, yo recuerdo en el libro de Al-Kindi, los 40 capítulos, es un libro fabuloso de astrología horaria, mm. no traducido al castellano, por cierto, está en la traducción de inglés de Benjamin Dykes, en donde Benjamin Dykes se dedica, pues así, Benjamin Dykes es anglosajón, ¿no? Sí, Por sí, lo sí. tanto, proviene de la escuela que aprendió con William Lilly, ¿no? Y por lo tanto es una escuela pues que le tiene mucho, pero con cierto resentimiento, ¿no? O sea, lo dice Dykes, o sea, a lo largo del texto que es la introducción a los 40 capítulos de Al-Kindi, que es un texto para entender la astrología horaria fabuloso. Es un texto, porque además Al-Kindi era un fabuloso escritor, era un escritor muy terso, es todo lo contrario de William Lilly, ¿no? Mm. William Lilly es muy alambicado. Sin embargo, Al-Kindi Claro. es muy directo es muy directo y es muy claro. Y he de decir que nosotros en Logos Astrológico nos dedicamos prácticamente la mayor parte del tiempo a hacer cartas horarias. Casi todo el ejercicio que nosotros hacemos práctico es sobre cartas horarias. El protocolo que explica Al-Kindi en los 40 capítulos es como no es como la Biblia, ¿no? O Claro, sea, en realidad claro. es el punto natural de referencia. Y lo que decía Ben Dykes, se dedicó la astrología cristiana a tomar las cuentas, ¿no? Las veces en que está utilizando, en que replica los errores de traducción de Mm. Al-Rihal, ¿de acuerdo? A los textos de Al-Kindi que aparecen copiados en la tradición, en los textos de William Lilly. De todas maneras, William Lilly ha hecho mucho bien a la astrología contemporánea, en el Sí, sentido de que sí, totalmente. lo reconocieron los ingleses, sobre todo, y en la década de los 70, de los 80, por mor bueno, de lo que fue la gran dama de la astrología inglesa, ¿no? Que fue Olivia Barclay, ¿no? Se dedicó a recuperar pues la astrología horaria del siglo XVII y del siglo XVIII, entre ellos a William Lilly, a Culpeper, Ujú. eh, Claro. también a Dee, a muchos grandes astrólogos de aquellos tiempos que se dedicaron a hacer astrología. Sí, no, El no es tema, el Lili no es sí, no, discúlpame, no es muy didáctico, digamos, en la manera en que tiene de explicar, y después te das cuenta que él o sea, emite reglas que después se las saltea inexplicablemente, sí, digamos. sí, O sí. sea, entonces no te termina de quedar clara la situación, ¿viste? Con William Lilly. Creo que es interesante de leer una vez que uno ya tiene las bases, porque ahí uno ve cómo aplica el Lili, digamos, la horaria y en qué caso se lo saltea, y uno puede aprender, digamos, se saltea las reglas, ¿no? Y uno puede empezar a tener un criterio propio, porque el problema es cuando uno tiene que empezar a repetir fórmulas, fórmulas que Sí. no están entendidas, que no están... Cuando uno aprende la ciencia, digamos, ¿no? El arte de la astrología, lo digo en un sentido general, ¿no? Desde sus bases, que es lo que hablábamos la vez pasada, uno ya puede tener un razonamiento propio
inclusive un criterio propio. Tampoco es que uno va a tomar todas las premisas de la antigüedad, porque muchas son contradictorias entre sí. Entonces ahí uno tiene que elegir. ¿Y con qué criterio elige? ¿Con qué criterio elige, no sé, el concepto de la luna vacía de curso? Viste que hay varios conceptos de la luna, o sea, todos sabemos que Sí, es la luna vacía de curso, pero en el caso de Horaria siempre está la duda de si aplicamos el concepto de la luna vacía de curso por de los 13 grados o del signo, digamos, ¿no? Siempre está esa duda, por ejemplo, ¿no? Eh, esa duda en tiempos antiguos va todavía mucho más lejos. O sea, en realidad llega un punto en el cual el tema de la luna vacía de curso, ellos utilizan la astrología helenística, hablar de la luna vacía de curso como kenodromía, ¿no? Kenodromía es un término griego que significa correr hacia el vacío. claro, Entonces, desde el punto de vista de ellos, ese correr hacia el vacío es un correr hacia el vacío que se corresponde con los 30 grados. Con 30 grados, no 13 siquiera. O sea, claro, más aún. tienen otro concepto completamente distinto acerca de lo que es la luna vacía de curso y otras muchas cosas, ¿no? Uso cuando se habla de la luna vacía de curso como los 13 grados o de la jornada de la luna, o cuando estamos hablando de la luna vacía de curso por signo. Y otros muchos factores, estamos entrando probablemente en los entresijos más sutiles de un arte que realmente durante cerca de 900 años pues vivió un proceso de desarrollo explosivo, ¿no? Es desde prácticamente el siglo III después de Cristo, en donde empezamos ya a ver horóscopos perfectamente construidos, que son horóscopos de astrología judiciaria horaria, de acuerdo hasta prácticamente finales de la época árabe, ¿no? O sea, es la gran eclosión de la astrología de los juicios, ¿no? Que de hecho durante mucho tiempo, pues la mayor parte de los tratados que nosotros luego con el paso del tiempo hemos venido utilizando como textos, o se han venido utilizando a lo largo de la historia, también hay que decirlo, se han venido Sí, sí, utilizando a lo largo de la historia, pues eran en realidad textos de horaria, eran textos de astrología de los juicios. Es muy interesante cómo ha ido evolucionando eso. sí, sí, En, sí, reali sí. en realidad la base de la técnica astrológica está precisamente pues en una astrología del acontecimiento, ¿no? Más que en una astrología de lo que es el condicionamiento, ¿no? Y ese factor es muy importante a la hora de tener en cuenta, a la hora de tener en cuenta la diferencia que hay entre las escuelas de astrología tradicionales y las escuelas de astrología modernas, ¿no? O sea, las escuelas de astrología tradicionales están centradas más en los eventos, en las circunstancias, en los hechos concretos que se dan. Y la astrología horaria fue construida precisamente para dar cuenta de los hechos, tal y como van a acontecer. Y la astrología moderna está más fijada en las tendencias que tienen que ver con el condicionamiento y la manera en que el temperamento de alguna manera marca una tendencia. Con lo cual en la astrología contemporánea los temas ¿A de qué le llamas, prognosis, perdóname, a qué le llamas astrología moderna? llamo astrología moderna básicamente a la astrología del signo y a la astrología que utiliza las bases o trata de utilizar las bases para dar básicamente no prognosis, sino diagnosis. Yo diría O que la sea, astrología, te referís a la astrología del siglo XX, entonces. me refiero a una astrología, me refiero a la astrología que no hace prognosis, sino que se centra en la diagnosis. Que incluso cuando hace prognosis, habla de una prognosis de la tendencia, o sea, una prognosis de la posibilidad de que algo pase, no del acontecimiento, ni centra, ni pretende, ni busca centrar el acontecimiento. Existen muchas variantes, o sea, en realidad cuando estamos hablando de astrología moderna existe pues una astrología terapéutica que busca precisamente pues esa diagnosis con objetivos espurios a la astrología, muy respetables desde el punto de vista de que pretenden ayudar a la persona pues a equilibrar sus contradicciones y a gestionar pues sus complejos, ¿no? Porque en realidad la carta es un complejo, ¿no? Mismo que la identidad es un complejo, ¿no? Es un dibujo complejo. Pero me refiero a que la astrología antigua es una astrología que se basa en los acontecimientos. Entonces, Claro. se basa en el movimiento de los planetas y se basa en la comprensión
de lo que son los cierres de las direcciones correspondientes en un proceso pues, que es secuencial y donde los acontecimientos tienen que ser descritos con precisión, ¿no? Y esa es la base de la astrología antigua desde mi punto de vista, porque incluso cuando la astrología antigua es una astrología natal o es una astrología que tiene que ver pues, con las revoluciones, por poner un ejemplo, la técnica del divisor y participante, Quadrivium clásico de la astrología, incluso en esos momentos, es una astrología centrada en los hechos, más que en las tendencias o en las características del individuo. Hay que tener en cuenta que la astrología clásica no es astrología, no es una astrología que pretenda categorizar al individuo. Esto es, no pretende etiquetarlo, no pretende meterlo dentro de una categoría. O sea, los de Leo sois así, así, así. Tú eres de Leo, todos los de Leo son así, así, así. Para los antiguos lo que se busca precisamente es lo que diferencia al individuo del otro, del resto de individuos, y no no lo que les asemeja. Y eso se da en el hecho de que está centrado, la astrología antigua, está centrada en definir acontecimientos. Entonces, mi vida puede ser una vida muy similar a tuya en cuanto a las tendencias que tengamos, pero seguro que los acontecimientos, nuestra historia, son radicalmente distintos, ¿no? O sea, y en ese aspecto es la diferencia que yo encuentro fundamental entre la astrología que hacían los antiguos, la astrología horoscópica, y a lo largo de todo el tiempo es algo que se mantiene incólume, o sea, es un principio que se mantiene prácticamente inalterable, y la astrología contemporánea. La astrología contemporánea, decidme cómo soy, o sea, dime cómo soy, ¿no? Claro, Eso claro. desde el punto de vista antiguo, pues eres como Dios te ha hecho, oye, y completamente diferente a los demás. Sí, sí. Yo creo que en ese sentido no se contradicen, digamos, simplemente hablan o se refieren a distintos planos de la persona, ¿no? O sea, el plano físico, el plano mental, el plano emocional, tomándolo así, ¿no? Hay planos más sutiles que hay planos, el plano material creo que es un plano de una manifestación muy concreta y muy básica, básica no lo digo por simplista, sino por de base, ¿no? Mientras que el plano psíquico ya tienden a jugar otro tipo de aspectos, por eso me parece que si uno va a ver la astrología solo desde el plano psíquico, que es lo que considero que hace la astrología contemporánea, que no, digamos, no lo veo mal, no lo veo mal, pero bueno, creo que ahí entonces uno no le queda otra posibilidad que hacer un diagnóstico, porque ahí hay, puede haber una voluntad, puede haber una intención de la persona en modificar, digamos, ese destino. También creo que la astrología moderna ve con malos ojos, creo que hay como una inquisición nuevamente, volvió la inquisición. Ve con malos ojos lo predictivo, La pero la predicción. verdad que ellos hacen predictiva también, nada más que lo ven desde otros planos, o sea, quizá enfocan en el plano psíquico. Este, a mí me parece que uno no quita al otro y hay que tener, creo que lo mejor sería sumar, este, eso, creo que lo mejor Lo sería sumar mejor, las cosas. lo mejor es sumar, lo mejor es mantener un núcleo, comprender de dónde vienen nuestra identidad, quiénes somos en realidad como astrólogos, en qué momento de la historia nos encontramos y por encima de todo como ese corazón pues se ha venido revistiendo de muchas aplicaciones, porque la astrología pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Sí, Yo creo que totalmente. hay que diferenciar claramente lo que es la astrología en cuanto a lo que representa la técnica, los protocolos clásicos que se han desarrollado a lo largo de la historia, hay muchas disensiones, hay escuelas diferentes, como tú estabas comentando, pero siempre centradas en la comprensión intrínseca del tema, o sea, no en la comprensión del individuo, porque si algo tiene la astrología tradicional, y eso es debido básicamente al paradigma del que procede, es que la astrología antigua no considera que un mapa sea susceptible de describir lo que la persona es, Ujú. sino lo que busca la astrología antigua no es definir lo que la persona es, sino definir lo que la persona expresa o lo que a la persona o lo que o a lo que la persona o lo que a la persona le ocurre. Sí, Entonces,
sí, sí. Existe una descripción acerca de qué es la astrología natal, básicamente, que dice que la carta horaria es una fotografía del momento de tu nacimiento que expresa el condicionamiento que tú vas a tratar de liberar a lo largo de toda tu vida. ¿Mm? Ujú. Que hasta cierto punto es como la descripción del individuo. Claro. Desde el punto de vista antiguo, eso no es exactamente así. Entonces, uno de los graves problemas a la hora de justificar filosóficamente lo que es la factura de la astrología, si acaso lo necesita, que yo creo que no, se atiene al hecho, y con eso entramos ya de lleno en el tema de lo que es la astrología horaria, en el hecho de que lo que describe una carta natal no es a la persona, sino Mm, la circunstancia que envuelve a la persona. Entonces, ¿cómo mm, estaba el universo en el momento en el que una persona nació? sí, Quiere decirse que no me describe a mí, se te describe a ti, describe a todos, describe la realidad. No sí, describe al individuo, que es inefable, que es la totalidad, es la conciencia de Dios encarnada. Y por lo sí, tanto no se puede definir con palabras, ¿no? Entonces, lo que hace el tema es describir cómo estaba el cosmos. Entonces, no sí. me describe En el ni a mí, momento ni de a la pregunta. ti. Claro, en el momento de la pregunta o en el momento del nacimiento, aquí es el Claro, factor sí, sí, importante. sí, 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 sí. Desde ese punto de vista, nosotros podemos entender que una carta horaria es la carta natal de una pregunta, o mejor dicho, nosotros somos una pregunta que se le hace al cosmos y la respuesta está descrita en la Mm, posición de los planetas. Quiere sí, decirse que nosotros, en realidad, para describir lo que es una carta natal, deberíamos hacerlo como se describe una pregunta. Yo soy una pregunta que se le hace al astrólogo que merece una respuesta. La descripción de la sí, carta lo que hace es describir la pregunta que yo soy para la persona a la que le pido que mire la hora, ¿no? Quiere decir que exacto. horóscopos significa mirar la hora. Ujú. Hasta cierto punto definir lo que es el espacio dentro del cual una persona, un evento, una situación, una circunstancia o aquello por lo que deseemos inquirir se pregunta, ¿no? Ujú. Eso diluye las diferencias entre lo que es la astrología natal y lo que es la astrología horaria. Sí, En cuanto a que totalmente, sea, totalmente. en cuanto a que sea un oráculo, Ujú. pues existen astrólogos muy a los que respeto muchísimo, grandes estudiosos de la tradición que dicen que efectivamente la astrología horaria era una astrología oracular. Yo creo que no era una astrología oracular, o sea, en el sentido de que era una astrología que lo que pretendía era definir el espacio dentro del cual es posible preguntarse algo. Ujú. Entonces, la astrología horaria, una de las mejores cosas que hace es describir la situación en la cual a una persona le sobreviene una inquietud, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo mejor que puede aportar la astrología horaria es la comprensión clara de la situación, de la circunstancia. Y la Sí, 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 sí. aceptación, sí, 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 dime. No, no, que en ese sentido realmente sí. En principio es increíble cómo cuando uno levanta una carta horaria, la carta, por lo menos el ascendente de la carta horaria, refleja la situación por la cual está pasando la persona en ese momento, o la situación que mueve a la persona a hacer la pregunta. Eh, digamos, no, no sé si es una descripción de la persona genérica, digamos. No necesariamente describe a la persona, me describe a mí haciendo esa pregunta en ese momento, creo, ¿no? No sé, yo tengo una horaria, por ejemplo, donde yo estaba con una operación, y tenía la duda si me iba a operar de nuevo, si iban a tener que repetir la operación y mi horaria salió, yo salí, digamos, el regente del ascendente salió retrógrado en la casa 12 y en oposición a Marte. Digamos, mejor descripta yo no podía estar con la boca así, con fiebre, dolorida y desahuciada, pensando me van a tener que operar de nuevo. Entonces, creo que desde ese lado es maravilloso y por eso hay que entrar a la astrología horaria sin prejuicio, digamos, porque es una excelente forma de practicar y de constatar los significados de la carta natal. Porque cuando entramos en la polémica, ay, bueno, la casa 6, ¿qué representa? ¿El trabajo? ¿Las condiciones de mi trabajo? ¿Mi vida rutinaria? ¿La enfermedad? Bueno, constatémoslo, creo que en horaria
queda todo constatado, ¿no? Sí, 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 es que es la Trabajo, mejor dinero, queda todo constatado. Sí, También queda constatado que, por ejemplo, que muchas veces la casa 8 no representa la muerte, pero sí representan situaciones peligrosas para la persona. Queda constatado que la casa 8 con el sexo no tiene nada que ver. Digamos, cuando uno, porque cuando uno ve a veces esas confusiones que hay con respecto al significado de las casas, yo veo, por ejemplo, te veo a vos, ¿no? Veo que te haces todo un laburo, poniendo todo un trabajo, digamos, ¿no? Un laburo, poniendo todo un párrafo enorme de lo que dice tal astrólogo, tal libro acerca de la casa 6. Creo que hiciste uno acerca de la casa 6, porque es una casa como muy, muy dudosa, siempre es una casa. Las casas dudosas son las casas que a la gente no le gusta lo que significan. Entonces ya de entrada efectivamente. es dudoso. Es dudoso. Entonces, bueno, veo que haces todo un trabajo y muchas veces algunos te dicen, uy, gracias, y otros te dicen, ah, pero eso era en la antigüedad. Bueno, entonces a esos escépticos les propongo que lo constaten con una carta horaria, digamos, ¿no? Ya que no les alcanza, no les sirve lo que escribió alguien hace 600 años o hace 1000 años, bueno, entonces que lo constaten con una horaria. Creo que es la manera más fácil de constatar. Si funciona o no funciona, claro que la horaria es brutal en ese punto, es brutal en el sentido de que es cruda. Crudamente, un planeta en caída en horaria tiene una connotación que en la natal o creo que ya tomaría otra connotación. ¿Por qué? Porque ya en la natal estamos hablando de varios planos. Entonces, Sí. ahí tendría otra connotación, un poco más amplia quizá. Bueno, Este, yo creo que el problema que tenemos con la atribución a las casas, o sea, sí, primero, que nosotros no utilizamos el mismo sistema de domificación que se utilizaba en el momento en el cual la astrología horoscópica se empezó a desarrollar. Hay que tener en cuenta que el sistema en que se empleaba y que se empleó prácticamente durante toda la época dorada de la astrología, desde el momento en el que nace a lo largo del Imperio Romano hasta que llega la época de los árabes, que fue el momento de máximo esplendor. ¿Mm? Es todo lo que estudiamos en estos momentos cuando vamos a los eruditos y a los grandes estilistas del arte de la horaria. Estamos hablando de los árabes y estamos hablando de la primera Edad Media, ¿no? Entonces, allí estamos viendo que ellos utilizaban el sistema de casas de signos enteros. El sistema de casas de signos enteros mantiene una relación entre lo que son las características de los signos por sus condiciones elementales, lo que se ha venido a llamar lo que son las cualidades primarias, ¿no? Entonces, las diferentes casas pues están en una relación angular precisa y se establece pues una arquitectura que tiene sentido a través de un marco cosmológico, ¿no? claro. Entonces, la principal razón por la cual la astrología contemporánea tiene dificultades a la hora de recuperar el impresionante acervo de la astrología tradicional es precisamente ese, que no comprende que la base de la estructura del sistema horoscópico es un sistema de signos enteros en el que los signos y las casas no son lo mismo, pero se corresponden, esto es, se superponen de manera simétrica. Y por lo tanto, todo lo que está vinculado a la posición de los planetas respecto del ascendente nos está indicando una serie de manifestaciones que tienen que ver el plano del significado, que fluyen a través de los signos y los planetas pues hacen agentes, se convierten en agentes de esos significados. Entonces, claro que se puede hacer una muy buena astrología horaria utilizando sistemas de casas de cuadrantes como Placidus, Topocéntrico, Campanos, Regiomontanos, Porfirio, muchos sistemas de casas, siempre y cuando no olvidemos esa base, o sea, la base de que estamos trabajando sobre signos, estamos trabajando sobre elementos y estamos hablando de un sistema de dignidades, de regencias, una serie de protocolos que funcionan articulados a partir de ese sistema cosmológico.
Entonces, cuando nosotros estamos afrontando lo que es en realidad una carta horaria desde nuestra perspectiva moderna, que la astrología se ha vuelto un poco como la Torre de Babel, pues si no depuramos esos principios, se nos hace muy complicado definir lo que representan los diferentes lugares tópicos o los tópicos asociados a cada uno de los lugares, ¿no? Es desde el Exacto. ámbito de la astrología antigua, pues es cierto que yo a veces escribo un párrafo larguísimo diciendo, pues bueno, pues Hermes Trismegisto Yo en los el leo, Corpus yo los Hermeticum, leo, son en el interesantísimos. Corpus Hermeticum dice que la casa sexta pues tiene que ver con los enemigos y los enemigos no son la casa séptima, sino que la mala voluntad, aquello a lo que yo me tengo que adaptar, pues es la casa sexta, representa a los esclavos y representa mi propia esclavitud y representa la mala suerte, porque además para los griegos pues tenía que ver con la mala fortuna, que la buena fortuna es Venus, la mala fortuna es Marte, Marte tiene, bueno, en fin, empezamos a hablar de una Sí, serie de cosas que hasta cierto punto son difíciles de comprender desde la perspectiva contemporánea, como tú muy bien decías, ¿no? O sea, hay que sí. entender el ritmo que tienen los diferentes lugares y cómo se articulan dentro del sistema. Y es eso lo que nos permite construir el sistema a partir de lo que son los diferentes lugares y los diferentes significados. Y yo, Creo que eso se ha perdido y ese factor nos impide hacer deducciones que son, como decía Frauli, yo no puedo asignar, decía Frauli, y dice Frauli, de hecho, no ha muerto todavía, ya, y él decía que no se pueden definir los significados de las casas porque todo lo que hay en el mundo, que es virtualmente infinito, cabe dentro de esos 12 lugares, ¿no? Entonces, lo que hay que aprender son los principios que sirvieron para deducir lo que exacto. representan cada uno de los lugares. Exacto. Cuando uno aprende los principios ya no tiene tanto problema en un criterio propio. Tanto es en la elección del sistema de casas o en el caso de una carta horaria, la elección de la casa del asunto, ¿no? A mí me limpió mucho la cabeza con respecto a la horaria, volcarme más a la mirada tradicional. Por ejemplo, yo cuando recién empecé ponía todo, ponía transpersonales. Bueno, me ayudó muchísimo quitarlos. No los quito de la carta, digamos, me los quito del análisis. No voy a negar que muchas veces me sorprende que cómo expresan o cómo muestra el transpersonal o el transaturnino, para hablar con propiedad, digamos, cómo muestra una situación. Por ejemplo, no sé, preguntar por personas que se habían perdido en el océano y que salga Neptuno, cosas así, ¿eh? Sin embargo, no, digamos que salga Neptuno relevante, ¿no? No en cualquier lado. Hmm. Sin embargo, no tuve buenos resultados metiéndolos en la respuesta. ¿Mm? Eh, No da buenos resultados porque la Nada astrología bueno. horaria la astrología horaria no es como la gente piensa, un mecanismo de adivinación. Es por eso que decía que no es en sí un oráculo, porque es un álgebra en la que todo está perfectamente calzado. O sea, Exacto. todo entra calzado a través de unas reglas que son desde el punto de vista moderno, pueden parecer muy rígidas. Y hasta cierto punto nos abocan de acuerdo a una comprensión de lo que es o describen la situación, la circunstancia, ¿no? Existe una idea contemporánea que dice que cuando se trata de entender de una carta horaria, pues lo importante es irse directamente al núcleo de la pregunta, ¿no? Eso no es exactamente cómo funcionaban la manera de hacerlo los antiguos. O sea, los antiguos iban cercando el significado a través de lo que representaban todos los diferentes significantes, ¿no? Yo creo que el sistema moderno de hacer astrología horaria, que pretende ser respetuoso con el sistema antiguo, desconfía acerca de su capacidad técnica, ¿de acuerdo?, para dar una respuesta y dar siempre pues a lo que parece que da la respuesta más clara, ¿no? Es cierto que algunas veces una carta horaria parece arrojarnos a la cara, ¿de acuerdo?, una respuesta. Y yo siempre he dicho que siempre que pasa eso aumenta exponencialmente la posibilidad de que el astrólogo se equivoque. Yo creo que la carta horaria hay que trabajarla desde todos los ángulos. Y sobre todo no recurrir al uso de palabras, de mecanismos formularios. Como O que, sea, por ejemplo,
Hombre, como por ejemplo, pues referirse a ciertos lugares, pues, por ejemplo, la casa 12 de enemigos ocultos, ¿no? Ujú. Cierto, la casa 12 está vinculada a los enemigos ocultos, pero hay que ver cómo funciona su tríada angular, o sea, cómo funciona la tríada del ascendente, o sea, cómo están relacionados esos lugares y cómo están relacionados sus significadores. Porque en Ujú. realidad la tríada angular es la tríada del consultante y de la pregunta, y nos da mucha información al margen de que la casa 12 no sea lo que está vinculado al asunto de la pregunta, ¿no? O sea, hay que ser sistemáticos en el sentido de que muchas veces eso te da ciertos elementos perimetrales, ciertos elementos que no parecen en el foco de la situación, que permiten construir, que permiten agregar contenidos y dar mayor flexibilidad a nuestras ideas preconcebidas. Claro. Los astrólogos hemos llegado pues, a decir, pues bueno, pues personalidad, manifestación y forma, la uno. Recursos, materia, sustento, la 2. Hermanos, con forma de comunicación, Bueno, códigos es una comunes, la forma 3. Y también así de ordenar sucesivamente. eso. Es una forma de ordenar un poco también el conocimiento, ¿no? O sea, saber que no todo significa todo, ¿no? O sea, no, de ubicar un poco los lugares, ¿no? De la pregunta, o de los asuntos, ¿no? Sí, sí. Por encima de todo, lo que uno ve en los textos, lo que uno ve en los textos antiguos es precisamente la versatilidad. O sea, la versatilidad en la interpretación a partir de la comprensión pormenorizada de los protocolos. O sea, la manera en que los antiguos, a través de lo que eran la comprensión de la sucesión, de cómo estaban establecidos los signos y cómo los signos articulan sobre el bastidor sobre el bastidor de los ángulos, pues cómo se derivaban los significados. Ujú. Entonces, la horaria nos da una herramienta básica, que es la herramienta de comprender lo que representan cada uno de los lugares y la capacidad de asignar en diferentes planos diferentes niveles de significado y llevar a los planetas a jugar en un nivel anidado de significados que se articulan de una manera organizada y orquestada. Creo que eso no hay manera de comprenderlo de manera cabal en el ámbito de la astrología natal sin haberlo hecho a un nivel más reducido a través de la horaria. Sí, Ese factor es exacto. muy importante. También hay que entender, o sea, de dónde surgió la necesidad de definir al personaje, que es algo que está muy presente en la astrología moderna, ¿no? Hay que entender que los primeros astrólogos eran astrólogos que respondían a preguntas concretas que le planteaba gente, de acuerdo que venía, pues muchas veces con intenciones ocultas o con ganas de poner a prueba al astrólogo, ¿de acuerdo? Sí, O algunas hay veces mucho de con eso propósitos. en el Y esto cumplido. es, sí, ¿Cómo y hay saber con veces, qué intenciones viene el consultante? ¿No? Te viene sí, así, a ver si que viene con intenciones. Sí, entiendo que también el astrólogo tenía que demostrar un saber. Entonces venía el consultante y le decía, usted tiene un lunar en el muslo izquierdo, abajo de la... ¿no? Y hacía toda una descripción. Pero yo desde ese lado creo que tiene cierta utilidad el hecho de describir al consultante, porque a veces que ayuda al mismo consultante a ver la situación, el es hecho que, de poder describirlo. es que el tipo de astrología, el tipo de astrología moderno, el tipo de astrología que trata de definir el perfil psicológico del individuo, nace de la necesidad del astrólogo antiguo de saber con quién se las tenía que ver cuando venía una Claro, persona claro. a hacerle una pregunta. Con lo cual, lo que llamamos la astrología que define las características del individuo responden a la necesidad que tenía el astrólogo de comprender con quién se las tenía que ver, o sea, con quién tenía que trabajar, a quién le tenía que dar una respuesta. Porque hay que entender que en un primer momento, en el ámbito de la astrología antigua, la gente iba a hablar con un astrólogo para que le diera una respuesta concreta, para que le resolviera una cuestión, un problema que en esos momentos era candente. Ves mucho cuando lees textos antiguos, ¿de acuerdo? Por parte del astrólogo que dice, vamos a ver, ¿tú le vas a explicar a una persona cómo es? La persona es experta en sí misma.
O sea, la persona vive su circunstancia y cuando tú estás escribiendo, además es que hay una reacción natural por parte del consultante. O sea, cuando viene un consultante y te dice, "Oh, bueno, descríbeme, a ver, explícame cómo es mi vida, ¿no?". Y entonces tú vas explicando, vas contando las cosas, pues bueno, pues tienes la luna en Tauro, pues tienes estas características, ¿no? Tienes al Sol en Capricornio, pues tienes estas otras, Venus, Marte en conjunción, todas estas otras. Y hay muchas veces la persona dice, pues no me resuena, eso no me resuena, yo no me siento así, ¿no? Y al final te da un veredicto. O sea, aquí se han cambiado las tornas. O sea, en tiempos antiguos el que daba el veredicto era el astrólogo. Y ahora el que da el veredicto es el consultante, o sea, si lo has hecho bien o lo has hecho mal. O sea, si la descripción psicológica que has hecho de él es una descripción satisfactoria o no satisfactoria. Porque en el fondo, cuando estamos hablando de descripción psicológica, pues estamos hablando de la necesidad que tiene la persona de salir confirmada, de salir confirmada.